El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. Si usted es de aquellas personas que sigue los principales podcasts de Colombia, muy seguramente sepa cuál es El Siglo XXI es Hoy. Y al mismo tiempo puede que conozca a Félix Riaño, su creador, pues es el invitado muy especial a este capítulo de 9% Podcast. Con Félix tocamos muchos temas, pero principalmente hablamos de lo que nos apasiona, de podcast. Así que esta charla gira en torno a su experiencia como hombre de radio, pero también sobre cómo logró hacer el switch hasta convertirse en uno de los mejores podcasters de Colombia. Nos cuenta los aprendizajes que ha tenido en estos más de 10 años de recorrido, sobre su libro Todo sobre Podcast, el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá que tiene con su podcast y cómo poco a poco y sin saberlo ha logrado convertirse en un Niner de tiempo completo. Mi nombre es Azor Lugo y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de 9% Podcast. Grabando 9% Podcast. La banda sonora de hoy está a cargo de Frank Moody con la canción Dopamine. Mis queridísimos Niners, bienvenidos a este nuevo capítulo de 9% Podcast con este gran invitado. Oigan, últimamente he logrado hacer muy buenos contactos para conseguir estos espacios, para conseguir estas entrevistas, para que ustedes sepan y conozcan de las historias de Niners de verdad que hoy en día se dedican a hacer lo que aman. Y pues yo admiro mucho a Félix Riaño. Yo les cuento que hace poco relativamente descubrí su podcast gracias a una serie de eventos que sucedieron en mi feed de Instagram. Y pues resulta que alguien que yo sigo estaba en un evento en donde pues tenía un libro en sus manos que se llamaba Todo sobre Podcast. Y yo dije, uy, yo como no conocía este libro. Y resulta que lo escribió Félix, luego me enteré y dije, no, yo este libro lo tengo que conocer porque pues me estoy dedicando a hacer podcast, me estoy dedicando a todo lo que tiene que ver con esto y cómo así que yo no me he leído todo sobre podcast. Así que compré el libro y empecé a leerlo, me atrapó mucho. Empecé también a consumir o a escuchar mejor el podcast de Félix, El Siglo XXI es Hoy, que si no lo han escuchado los invito de verdad a que se lo escuchen. Pero valoro mucho, y yo no sé si antes se los había dicho, pero yo valoro mucho la producción que hay detrás de un programa de podcast, porque para mí se convierte en algo muy importante, no solamente por el hecho de que suena bonito y ya, sino que realmente y de verdad hay un trabajo detrás muy arduo y muy teso que la gente no se da cuenta. Entonces por eso lo valoro tanto, por eso me gusta tanto escuchar un podcast o un programa de radio que esté muy bien producido, que tenga muy buena música, que tenga un montón de elementos que nos ayuden a entender también la dinámica de cómo está pasando todo. Y El Siglo XXI es Hoy cumple con todas estas características, así que a mí me encanta. Cuando lo escuché dije, wow, este tipo es demasiado duro y teso haciendo esto. Y me encantaría en algún momento invitarlo a mi podcast también para que nos cuente su historia. Porque resulta que con el tiempo obviamente me empecé a dar cuenta que Félix es una persona que se dedica 100% a producir podcasts. Entonces tiene un recorrido muy bueno en todo lo que tiene que ver con producción. Hoy en día también trabaja con El Tiempo, produciendo algunos de los podcasts de El Tiempo. Y bueno, yo dije, es de verdad un
ejemplo a seguir para mí. Además de que en este par de meses que lo he venido siguiendo juiciosamente y siguiendo su contenido y escuchando sus podcasts, cada vez más me voy enamorando de esa producción, de esa manera de hacer las cosas y de verdad que, o sea, para no darles más vueltas, es un súper ejemplo a seguir para mí y me encanta todo lo que él hace. Así que evidentemente se convierte en uno de los candidatos excepcionales para participar en 9% Podcast. Y para mí es un gran privilegio, mis Niners, traérselos. Haber hecho contacto con Félix me enseñó muchas cosas y además pues tiene una gran voz. Así que aquí los dejo con esta gran charla que tuvimos con Félix Riaño de El siglo XXI es hoy. Félix, bienvenidísimo a 9% Podcast. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y aquí es donde suena la fanfarria y suenan los aplausos y la ovación. Claro, no? Claro. Aquí es donde es la entrada magistral. O aquí es donde uno dice, buenas, ¿puedo abrir la nevera? ¿Qué hay para tomar? No, mentiras. Bienvenido, Félix. ¿Qué tal todo? Bien, Azul, ¿cómo va su merced? ¿Qué ha pasado? Todo muy bien por aquí hoy desde casa trabajando, pero afortunadamente todo muy bien. ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Cómo va el podcast? ¿Cómo va todo? Bien, yo a veces me pregunto si uno debería decir trabajando o 9%ando o alguna vaina así, podría uno inventarse una palabra para decir como sí, trabajo en esto, pero pues es que me gusta. ¿Desde hace cuánto eres Niner? ¿Cuándo arrancó todo este cuento para ti? Yo creo que es toda la vida, porque de alguna manera ahora, después de viejo, estoy descubriendo que tengo unos rasgos autistas que explican por qué he sido tan renuente a muchas cosas, porque he llevado la contraria a lo largo de la vida, porque para mí ha sido difícil simplemente aceptar lo que me mandan como me lo mandan. Y pues nunca he cuestionado la autoridad, pero sí siempre apareció en mí una sombra que me decía, esto podría ser mejor si fuera de otra manera. ¿De qué otra manera? No sé, esto no cuadra. Estas piezas no cuadran. Algo aquí debería ser diferente. Y en ese debería ser diferente, creo que me las he arreglado por la vía dura para conseguir hacer cosas que son diferentes. Por la vía dura, porque eso significa haber pasado mucho tiempo con los brazos cruzados, simplemente esperando una oportunidad, esperando el momento en el que aparezcan las posibilidades que yo sé que van a aparecer, porque es lógico, es como todo el mundo está cuadrado para que funcione de la mejor manera. Y cuando yo identifico que algo no está funcionando bien, digo, esto no puede mantenerse por mucho tiempo. Y con paciencia se han ido cayendo las cosas que se tenían que caer y caen en el puesto en el que tenían que quedar. Y al final lo que siento que ha ocurrido es que cuando caen las cosas y quedan en el lugar en el que yo pensé que iban a quedar, porque era obvio para mí, pues entonces puedo caminar y navegar sobre ese panorama que yo me había imaginado. Todo esto parece como si yo tuviera un plan, como si yo pudiera ver el futuro, y no es nada de eso. Es simplemente que en mi terquedad veo cosas que el estado, ¿cómo se dice? El mainstream, el estado de las cosas me dice que no es. Por ejemplo, ¿yo por qué tengo que oír una canción que no me gusta solamente para esperar a oír una que sí me gusta? Y eso a lo largo de, pues es que yo ya tengo más de 50 años, entonces a lo largo de más de 50 años cambió. Pero yo me lo pregunté hace muchísimo tiempo y luego alguien se inventó Spotify o se inventó Apple Music.
Y luego alguien se inventó los podcasts. ¿Yo por qué tengo que oír un programa solamente a la hora en la que lo emiten? Y si a esa hora yo no podía, pues me lo perdí. Eso no está bien diseñado. Y de repente descubro que existen los podcasts y digo como, esta es una solución para eso que estaba mal diseñado, y es que los programas que a mí me interesan pasan a la hora en la que yo no puedo, o pasan en la ciudad en la que yo no estoy. O entonces aparece esa solución de los podcasts y yo digo, esto es lo que yo quiero. Me meto ahí y poco a poco las cosas empiezan a caer y a caer en lo que yo creo que debió haber sido siempre su puesto correcto. Y entonces termino trabajando en podcast, haciendo podcast, cuando nadie se imaginaba eso. ¿Cuáles han sido esos últimos cambios que has hecho que me vienes contando de listo? Te has dedicado a realizar una serie de cambios en tu vida, y cuáles han sido esos últimos que has hecho en tu vida, en tu trabajo, en tus cosas para decir, hoy estoy aquí porque decidí cambiar esto. Los últimos, los más recientes, serían como que no soy consciente de cuáles son los más recientes, porque he venido cambiando cosas desde hace mucho tiempo. Pero veo que encajan cosas como el teletrabajo, el trabajo a distancia. Encaja porque desde hace mucho tiempo yo había armado un estudio en mi casa, pensando yo tengo que ser autosuficiente para poder grabar en mi casa. Y luego aparece la pandemia y mandan a todo el mundo a trabajar desde la casa y se vuelve un problema, pero era un problema para el que yo, sin saberlo, ya estaba preparado. Porque ya había comprado equipos, ya había adecuado una sala. Igual no ajusta todo perfecto, ¿no? Porque luego dicen, ahora tienes que trabajar desde la casa, pero no solo tú, sino toda tu familia también. Entonces uno dice, no, para eso no estaba listo. Pero luego, luego resulta que estaba menos despistado. No sé, que me agarra de sorpresa como a todo el mundo, pero estaba mejor preparado que otras personas. Y eso pasó con comprarse un micrófono. Cuando yo trabajaba como locutor de comerciales de televisión, el hecho de que yo me comprara un micrófono y lo instalara en mi casa era visto como raro. ¿Pero para qué? Si hay estudios de grabación profesionales. Y además, cuando usted lo citan a una grabación, tiene que ir hasta el estudio de grabación para encontrarse con el director. Usted no tiene que saber operar el software de grabación. Usted tiene que saber ser locutor, interpretar las indicaciones del director y hacer el trabajo que le piden como se lo piden. Pero no, yo tenía micrófono. Entonces era como un contrasentido. Y luego, pues todo el trabajo de locución, la gente lo hace desde su casa. Bueno, tienes un libro que quiero que hablemos un poco de todo sobre podcast también, que como te comentaba la otra vez, lo compré, lo he estado leyendo y ha sido muy enriquecedor. Pero antes de hablar de él, quiero que me hables un poco más sobre ese cambio que tuvo tu vida con la pandemia y con el poder tener hoy en día, porque esto también lo tocas en tu libro, un producto digital que hoy en día llamamos podcast, pero que lo puedes escuchar en cualquier momento. Y ese cualquier momento es o termina siendo cuando tú quieras. Lo tienes a disposición en tu bolsillo y puedes hacer uso de él en cualquier momento. Y ese cualquier momento es cuando tú lo decides. Sí, cuando yo descubrí el podcast, partí del supuesto que hoy creo que es equivocado, de que era como la radio. Como radio, pero en internet. Entonces yo pensé como, sí, y se parece entonces a las emisoras online. Y yo creí eso durante un tiempo. Y entonces lo que yo hacía pensando en que se iba a publicar como podcast era radio. Y luego empecé a descubrir que la gente que llegaba a las nuevas aplicaciones más joven y con el cerebro limpio
utilizaba las aplicaciones para otras cosas que no era lo mismo que antes. Llegar más joven y con el cerebro limpio le permite a uno tener una perspectiva diferente. Entonces me di cuenta de que había gente que estaba utilizando una aplicación que por ese entonces tenía botón de grabar. La aplicación se llama SoundCloud. Después le quitaron el botón de grabar, pero en aquella época tenía botón de grabar y la gente grababa, instalaba la aplicación en un teléfono y grababa cosas. Y en ese grabar cosas había muchísimo material, muchísimo contenido novedoso para mí, que no correspondía a lo que se hacía en un programa de radio. Y eso me demostró que había otra posibilidad, diferente a lo que yo había aprendido, que me habían enseñado en la universidad, a lo que me había adiestrado el colegio, a lo que me había adiestrado la sociedad, sino que había gente que iba y grababa una clase. Y yo pensaba como, pues esto está interesante por si un día no puedo ir a la clase y le pido a un compañero que me grabe la clase y yo la oigo después. El problema es que se oye muy mal, pero si se lograra grabar mejor, pues yo escucharía la clase y eso sería como un avance hacia el don de la ubicuidad, poder estar donde no estoy o poder estar cuando no estoy. Y dentro de eso que parece utópico, un sueño, pues había una aplicación que sí permitía hacerlo, de alguna manera incipiente, y había gente que publicaba eso, y había gente que escribía poemas y los leía en voz alta, o que leía poemas ajenos, o que hacían dramatizados, o había gente probando muchísimas cosas. Y ahí entonces eso funcionó como gatillo para mí, como el trigger, el disparador de ideas como de yo por qué estoy haciendo programas de radio si esto no está pasando en radio y está en una aplicación que la gente está utilizando para otras cosas. Pues tan pendejo yo haciendo radio para algo que no es radio y queriendo cumplir con las normas de radio en un medio que no es radio. Y entonces aparecieron todas las nuevas posibilidades para mí ya sin clasificar. Y al estar sin clasificar, el mundo es vasto y todo es camino. Aquí estoy haciendo una analogía con lo geográfico, ¿no? Como que uno saliera de la casa y todo fuera un desierto y uno dijera, pues para donde quiera que vaya es lo mismo. Entonces salgo a caminar y voy descubriendo cosas. Se puede ir para todos lados. Entonces yo, ¿por qué estoy pretendiendo irme por un camino si ese camino ahora no existe? O si el camino está lleno. Cambio la analogía entonces ahora y digo, muy bien, si yo crezco pensando que tengo que trabajar en un medio de comunicación y para fundar ese medio de comunicación hay que hacer inversiones de millones de dólares, significa que en mi país solo 2 o 3 grandes compañías pueden hacer las inversiones necesarias para fundar un medio de comunicación con esas condiciones. O al menos así es el panorama cuando se vienen completando 100 años de la historia de la radio. Al principio la gente ponía una emisora con un transmisor. Y el transmisor podía ser pequeño, pero luego se fue sofisticando. Y si bien era difícil conseguir los equipos, después no solo era difícil, sino costoso. Y después había que competir. Y luego un día aparecen los teléfonos inteligentes conectados a Internet y todo es igual. Entonces, ese camino lleno de gente haciendo fila para conseguir un trabajo en una de las 3 empresas, para mí se volvió como, ¿y yo por qué tendría que hacer esa fila? Si existe un mundo abierto, lleno de posibilidades, que no necesitan de esos equipos de millones de dólares, sino un teléfono. Y eso sí lo puedo comprar. Y luego, luego viene el troleo de la gente diciendo, ay, ¿usted para qué se compra ese teléfono tan caro? Si hay unos más baratos que hacen lo mismo y sirven para lo mismo. Y uno pues, sí, pero pues no sé, pues pero no déjeme. Es lo mismo. En el fondo sí es lo mismo cuando uno quiere solamente hablar por teléfono. Pero luego cuando yo estoy produciendo contenido en el mismo aparato, ya es diferente, estoy obteniendo unos beneficios de
de esa herramienta, que no son los mismos beneficios que busca otra persona que lo tiene solamente para llamar o en el tiempo reciente para escribir por WhatsApp. A propósito, no he podido con el WhatsApp y en esta semana alguien me escribió por WhatsApp. Yo entré varios días después y le dije, perdón, es que yo no leo WhatsApp, no me da la vida para leer los mensajes de WhatsApp, no alcanzo. Y la persona me dijo, se está resistiendo a la tecnología y a la modernidad del WhatsApp. Y yo pensaba, no me estoy resistiendo, es al contrario, es que me pasó por delante y descubrí que mi tiempo, que si bien WhatsApp es una muy buena herramienta, yo no debo pasar mi tiempo entregándoselo todo a esa herramienta. Tengo otras cosas que hacer. Entonces pensé como, ¿será que me atropelló el WhatsApp? O más bien que quizás, si soy optimista y además engreído, diría, veo que algo está equivocado en la forma en la que asumimos el WhatsApp. Y entonces lo dejo de usar. Si yo llegara a tener razón, en el futuro, en algún momento en el futuro, más personas dejarían de utilizar WhatsApp de la forma en la que se está utilizando actualmente. ¿Qué significa todo el tiempo? Eso es lo que yo creo que es lo que está mal. Que es muy bueno. Pero si lo estás mirando todo el tiempo, pues te pierdes de otras cosas de la vida. Félix, hay un tema que a mí me apasiona mucho también, del cual vienes hablando, y es el tema de la radio, ¿no? ¿Cuándo iniciaste a hacer radio y cuándo migraste? Bueno, entiendo que haces todavía algo de radio, pero ¿cuándo migraste definitivamente también a entender la radio como el medio que siempre ha sido y luego a cambiar a hacer podcast entendiendo lo que es el podcast? La radio me permitió soñar desde muy pequeño. Yo veía mucha televisión y se dañó el televisor. Y se demoraron en venir a repararlo. Y en esa época no se podía reemplazar fácilmente, había que ahorrar mucho. Entonces nos quedamos sin televisión durante una temporada, durante 2 temporadas, pero en una de esas temporadas descubrí un radio de transistores y me conecté con las voces de la radio. Me conecté con que yo siempre había notado que la radio estaba ahí para poner canciones, pero descubrí los programas hablados. Descubrí, por ejemplo, los programas de deportes, las transmisiones de fútbol. Descubrí que era otra forma de conectarse. Y si bien tenía algo de patético, en aquel momento tenía algo de patético, de deprimente, estar conectado a través de la radio, también tenía un componente de una potencia enorme. Era patético y era deprimente, y alguien dirá como, ¿pero qué es lo que está diciendo? Y cuando lo vuelvo a mirar hacia atrás, de hecho, empezó a ser parte de un estereotipo en el que la gente en mi país, en Colombia, decía que el radio de transistores era, por ejemplo, para los celadores, para los vigilantes que pasaban las noches en vela y que estaban solos. Entonces se llenaba de una connotación de esto es para personas solas. Y la radio de música es para la gente que pone un fondo musical cuando está haciendo algún tipo de trabajo, y la radio hablada era como para personas solas, y entonces estaba hablada de una manera que enriquecía la vida de las personas solas, pero al mismo tiempo, y aquí es donde siento que algo estaba funcionando mal, al mismo tiempo hundía a las personas solas. ¿Por qué las hundía? Porque no les ofrece ningún contenido de valor. Se empezó a entender la radio como compañía. Y la compañía es chévere, es muy importante. Pero cuando solo se le ofrece compañía a las personas y se trata de aumentar la audiencia, a las malas se termina ofreciendo compañía de la más básica posible, de la más rasa. Es decir, compañía que no alimenta, que no ayuda a crecer a las personas. Entonces, cuando uno tiene una compañía de un amigo, una amiga, un profesor, un
finalmente uno se estimula y va aprendiendo cosas. La radio no estimulaba, no enseñaba cosas. Cuando yo era niño y oí las transmisiones de fútbol, logré aprenderme, por ejemplo, las alineaciones de un par de equipos de fútbol. Y eso está muy bien. Pero ¿qué habría pasado si yo hubiese nacido en la generación que tenía, por ejemplo, el bachillerato por radio? Si bien tengo la impresión de que debieron ser unos programas súper aburridos, en el fondo sí ayudaban a construir. Entonces, nunca ha estado todo perfecto. Y el mundo está hecho entonces de oportunidades para mejorar lo que hay. ¿Cómo se puede mejorar lo que hay? Todo da oportunidades lindas, pero a la vez todas esas oportunidades están siendo aprovechadas de una manera poco eficiente. Significa que podemos mejorar el entorno. Y ese mejorar el entorno es hacer cosas mejores. Entonces empecé, quizás inspirado en eso, empecé a probar nuevas opciones sonoras. Conocí el trabajo de los músicos desde adentro, pero también conocí el trabajo de los cuenteros y también conocí luego el trabajo de los comediantes y empecé a entender que toda la comunicación oral puede funcionar sin necesidad de obedecer a los mismos formatos de siempre. Entonces, la oportunidad del podcast es como la magia de tener todo posible y decir, sí, mira, se puede hacer un podcast educativo, pero se puede hacer un podcast entretenido, pero se puede hacer un podcast obsceno, pero se puede hacer un podcast cruel y así, así en adelante. Todas esas opciones existen, todas se pueden aprovechar y había muchas que no se aprovechaban porque la norma es que necesitamos que la emisora en el EGM salga bien y eso significa que todas las emisoras tienen que hacer lo mismo porque todas van compitiendo y entonces si a una le funcionó poner reggaetón, entonces nosotros también tenemos que poner reggaetón. Si a una le funcionó hacer chistes sexistas, entonces nosotros también tenemos que conseguir a un macho tóxico para que haga chistes sexistas. Y se vuelve todo lo mismo. Y empiezan los medios y las radios, las emisoras y la gente a copiar lo bueno y a copiar lo malo. Y casi siempre lo malo es bastante. Yo con mi rareza digo como, oiga, no, esta parte no se debería copiar. Y este programa, así sea exitoso, no se debería copiar. Y ya termino haciendo cosas experimentales que una enorme cantidad de gente dice que no son buenas porque no caben en el formato, en la norma. Entonces, muchas personas me criticaron por hacer podcast y por querer hacer podcast y que mis podcasts no se parecían a los programas de radio o que mis podcasts no se parecían a los podcasts de NPR en Estados Unidos o porque no seguían un determinado formato. Y hoy puedo decir que no se parecían, pero descubrí un montón de cosas que los otros no descubrieron. Bueno, basta esa cantidad de capítulos que es impresionante. Pero ¿cómo te nace a ti la idea de hacer un podcast sobre tecnología? Porque ciertamente hoy en día pues estamos en un mundo tecnológico como tal, pero pues tienes toda esta cantidad de capítulos y además abanderándote tú de un tema que está cambiando todo el tiempo, que todo el tiempo está saliendo algo nuevo, en fin, ¿no? ¿Cómo nació tu idea de hacer El siglo XXI es hoy? Por la envidia. La respuesta rápida es la envidia que me daba de un señor que hacía un programa sobre Apple en España, hacía un podcast sobre Apple en España y que no tenía ningún conocimiento de radio y su programa era mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido hacer en radio. Y me daba envidia. Y pensé como eso sería muy chévere hacerlo. Pero es que yo no sé nada de tecnología. Y el señor hablaba de tecnología puntualmente de Apple y yo pensaba como, ¿qué es lo que tiene él que yo no tenga? A ver, yo tengo entrenamiento como locutor y él no lo tiene y le sale mejor el programa.
Entonces no tiene el prejuicio de que toca hablar de determinada manera, de que hay que hablar con tal ritmo, de que hay que hablar con tal entonación, de que es que hay que aparentar estar contento todo el tiempo. Él no tenía eso. Y él tampoco tenía la presión de consigue algo interesante y ligero para decir. Y dilo rápido porque la gente se aburre. No, él se ponía a hablar de una cosa que le apasionaba y ya. Y como el tema le apasionaba, entonces lograba generar genuinamente ese interés que los medios de comunicación no lograban despertar, al menos desde mi mirada, no lograban despertar, porque todo el tiempo estaban buscando cosas para contar, pero sin saber de ellas realmente. Entonces era como si a no un experto, pero a un aficionado le dieran un micrófono y él se pudiera hablar de su afición. Entonces logra tener el conocimiento de un aficionado, que al final es de alguna manera de un experto, sin la gran pompa del experto que dice como es que yo sé de esto más porque es que yo fui a tal universidad de irse un curso de tal cosa, y en realidad eso puede que lo haga experto, pero no le permite comunicar de la misma manera que comunica a alguien por pasión. Entonces, como que se juntaba la espontaneidad, la pasión, un tema de conversación que era un tema en común con los oyentes y un tema humilde en el sentido que no pretende abarcar, no pretende saberlo todo no pretende estar llamando a un experto, no pretende nada, es como muy de una conversación entre amigos. Yo soy un amigo y soy el que se ha aficionado a los equipos de Apple y entonces yo soy el que le puede ayudar a los demás a darles consejos para cosas que tengan que ver con esos equipos. Y así puede haber con todo. Esa envidia me hizo pensar, pues yo debería hacer lo mismo, pero yo no tengo ese conocimiento. Y pensé como, pero tal vez no necesito el conocimiento, tal vez necesito el interés. Y el conocimiento va llegando poco a poco. Luego me di cuenta de que existe un modelo por el cual la curiosidad te motiva a averiguar un contenido y esa curiosidad, cuando es genuina, se puede compartir. Y eso en los medios de comunicación yo no lo había visto. La gente no averiguaba las cosas en los medios de comunicación por curiosidad, sino para cumplir con una tarea. Y eso daba que quien en un medio de comunicación explicaba algo a lo que no había llegado por curiosidad, estaba cumpliendo unos requisitos y al final entregaba un contenido que nadie entendía, pero se entregó. Y veo montones de noticias todavía en los medios de comunicación, leo como que se lanzó para este día, se lanzó el nuevo Samsung S23 y tiene unas especificaciones técnicas de tal cosa. Y uno dice, pero ¿y esto de qué me sirve? ¿Esta información de qué me sirve? No, es un cúmulo de información, pero no sirve. No llegué allá por la curiosidad, sino llegué allá porque la compañía Samsung está haciendo promoción y quiere que yo diga algo y yo tengo que decir algo. ¿Por qué? Porque hay que decir algo. ¿Y qué es lo que voy a decir? No sé, lo que pueda. Y voy y lo digo porque toca decir algo. Cuando hay curiosidad, se llega al conocimiento de una manera diferente. Ya uno podría decir, estoy aquí inventándome, pero alguien podría decir, ¿es verdad que esos teléfonos de Samsung tienen un gancho? ¿Cómo así que un gancho? Y se pone uno a investigar sobre el gancho y encuentra algo sobre el gancho y entonces tiene algo que contar, tan pequeñito como decir que tienen un gancho. Que me lo estoy inventando ahora, ¿no? Pero a veces eso pequeñito es más poderoso que la información entregada por obligación. Algo pequeñito a lo que se llega por curiosidad es más poderoso que algo que fue diseñado para cumplir con unos requerimientos o comerciales o de lo que suponemos que es informativo. A mí me llama mucho la atención el tema de la musicalización del siglo XXI de hoy. Es algo que me atrapa muchísimo.
Es algo que siento que le da un toque único a la producción como tal de tu podcast. Y, y quería preguntarte eso. Veo que utilizas un sinnúmero de vestidos sonoros y música que le metes al podcast, incluso tu misma voz que yo la interpreto como ese pensamiento que la pones en este efecto como de medio reverb por allá. ¿Qué cosas hacen como estos detalles un buen podcast y por qué decidiste tú tenerlos y cómo consigues tú toda esta música y efectos y en fin? ¿Dónde consigo la música? Tengo una suscripción, compré una suscripción a un servicio de música. Hay varios, hay muchos. También durante una época estuve buscando en las librerías de música Creative Commons. Me documenté para entender cómo funciona el Creative Commons, hasta qué punto tengo derecho de utilizar una música o no, en qué sí, en qué no. Y sobre eso entonces me construí una batería de músicas para utilizar, que procuro ir refrescando a medida que pasan las temporadas para no utilizar siempre la misma música de toda la vida, sino que haya una evolución y tratar de tener una personalidad en las músicas, pero al mismo tiempo que esa personalidad vaya evolucionando y no sea igual que hace 5 años. Y llegué a utilizar las músicas de acuerdo a 2 lógicas que son: la primera, de puntuación. Cómo ayudarle al oyente a entender mejor el contenido a partir de las divisiones que se generan con música. Como si se diagramara una revista y se dijera, bueno, esta sección va a ir amarilla, ahora esta otra va a ir verde. Pues eso lo puedes hacer con música o con sonidos ambiente. Entonces yo utilizo ambos. Y la otra función es narrativa, ya con una intención para añadirle, por ejemplo, una emoción. Con esas 2 lógicas es que utilizo música para puntuar, ordenar, organizar el contenido y para añadirle emoción en algunos momentos. También entendí, trabajando ya en podcast, que la música desde la radio me tenía viciado. Lo que había aprendido en radio me había hecho creer que la música era rellena. Y era un relleno obligatorio. Y que al ser obligatorio, pues siempre tiene que haber música. Es lo que se piensa en la radio. Y luego se vuelve tan obligatorio que cuando uno sale de la lógica de la radio, sale creyendo que sin música nadie va a querer oír esto. Esto no funciona sin música. La música es imprescindible. Y luego me doy cuenta que es tan imprescindible como tener un avión para transportarse. No, espérate, yo no tengo un avión. ¿Quién sí tiene un avión? Pues uno paga un pasaje y utiliza un avión para ir de un lugar a otro. Pero también puede ir en bus, pero también puede ir en otros medios de transporte. Pero además, ¿es obligatorio que yo me compre un avión? Entonces, al final, esta analogía me dice que sale uno de la educación y tanto de la academia como de el adoctrinamiento de haber escuchado en radio, creyendo que es obligatorio ir a todo lado en avión y que el avión es una canción y que hay que meter canciones y hay que viajar a todos lados en avión, así sea caro. Y luego en radio se paga, pero luego sales de radio y empiezas a trabajar de manera independiente y dices, no, pues yo también me voy a meter en el avión. Y es lógico que en la puerta del avión haya alguien diciendo, espere señor, ¿usted pagó el tiquete? ¿Pagó el pasaje? Si no pagó, no se puede subir al avión. Y el impulso nos hace decir, pues me robo el avión y utilizo esa música porque no puede hacerse sin avión y entonces la usé sin pagar el pasaje. En algún momento te van a bajar. Y entonces es cuando digo, si te robas algo, como un pasaje de avión, en algún momento te van a bajar del avión y cuando te bajen te vas a quedar botado. Si esto no es en realidad un viaje en avión, sino un contenido que estás publicando como un programa,
y te bajan del avión, pues pierdes el programa, como si perdieras el viaje. ¿Para qué te vas a arriesgar a perder el programa solo porque no quisiste pagar los derechos de un avión que no necesitabas? Porque tu objetivo no es llegar al mismo sitio al que llega la radio. Entonces es como si para ir a la tienda dijeras, pues me voy a colar en el avión. Y luego alguien te va a decir como, pero es que tú vas para la tienda, tú no vas para la Patagonia. Tú vas para la tienda que queda a 6 cuadras. Podrías caminar esas 6 cuadras. O podrías ir en bicicleta. O podrías, no sé, un montón de cosas. Pero el hecho de tener una idea fija, sembrada por la educación que hemos recibido tanto de la academia como de la costumbre, pues nos hace pensar es que hay que coger avión. Y si no tengo plata, pues me robo el pasaje del avión. Esa lógica lleva a poner canciones. Entonces yo logré dejar de poner canciones. Lo hice en una época porque creía que era imprescindible. Logré dejar de poner canciones y logré entender que lo importante es el mensaje y que poner una música puede acompañar, puede ayudar, pero que el objetivo no era poner una música. Como cuando tú coges un avión porque te vas para la playa. El objetivo no es coger un avión, el objetivo es llegar a la playa. ¿Con qué retos se enfrentan los podcasters hoy en día? ¿Cómo ves? Ciertamente yo siento que esta época que estamos viviendo, esta era, es una era de podcasters, de creadores de contenido y sobre todo podcast, ¿no? ¿Cuáles son los retos que estás viendo que están saliendo nuevos para estos nuevos creadores de contenido? Yo creo que los grandes retos serían como conseguir una audiencia, cualquiera, una audiencia, en medio de un mar de contenidos que es muy grande. Salir a pelearse la audiencia es una dificultad, es un reto. En especial si arrancas sin ideas y queriendo copiar lo que otros han hecho en otro lado. Entonces, la mayor parte de las veces arrancamos sin una idea concreta y entonces queremos ir a todos lados. Volvamos al ejemplo del avión. Vamos a la aerolínea, al aeropuerto, al mostrador, nos acercamos y decimos, véndame un pasaje. Sí, señor, ¿para dónde quiere viajar? No sé, véndame un pasaje. ¿Pero qué pasaje le vendo, señor? No sé, véndame un pasaje, el más barato. Pues el más barato es este y ya. Y terminas tú comprando un pasaje porque querías comprar un pasaje porque creíste que lo que tenías que hacer era comprar un pasaje. Ese tipo de desconexión con el objetivo es muy común en los podcasts y entonces uno sale y hace un podcast. ¿Y ese podcast para dónde va? No sé. Era el que estaba disponible, fue el primero que se me ocurrió. ¿Y para dónde va? No sé, pero arrancó. Ya, ¿y qué tal que ese podcast, tal como lo hiciste, sea un pasaje para un lugar que no era el que necesitabas y que te esté alejando de tu objetivo? Entonces, creo que hay un dicho para eso, que es que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y le sirve porque se va. ¿Pero para dónde se va? Entonces, empezar un podcast suele ser como arrancar. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde va? ¿A dónde va a llegar? No se sabe. Y entonces, ¿cómo lo va a averiguar? Pues cuando llegue se enterará. Ya, y si no llega. O si llegó y no se enteró, no lo identificó, y entonces siguió derecho. Como no se bajó del avión o del bus cuando llegó al sitio que era su objetivo y no pudo disfrutar de la playa porque no se bajó en el momento adecuado. Eso suele ser, para mí, el mayor de los retos de los podcasters. Que nos enamoramos de la herramienta y nos quedamos usando la herramienta y no supimos para qué era que la estábamos usando y por eso no construimos algo que nos sea útil. Es muy etéreo, ¿verdad? Está muy filosófico. Está perfecto porque lo que te digo, hoy en día el mar de contenidos que hay es impresionante. La cantidad de gente que hoy en día está haciendo contenido y volvamos al principio, el tener este aparato, un celular hoy en día en donde nos podemos convertir en podcasters, en youtubers, en creadores de contenido en general, todo lo podemos hacer desde acá.
Y esa es una gran ventaja. Y allá quiero saltar al libro, al Todo sobre Podcast, del cual hablas de alguna manera al comienzo y dices como perdónenme por lo pretencioso del nombre, que puede que tenga un poco de cambios o que puedas tener algunos cambios a medida que pasa el tiempo, pero lo siento yo también de alguna manera como una guía, ¿no? ¿Cuál era tu sentido o cuál era lo que querías lograr tú escribiendo todo sobre podcast? Sí, él es ambicioso todo sobre podcast porque nadie puede en realidad saber todo. Entonces lo concibo más bien como que comparto todo lo que yo tengo, lo que yo sé, y trato de abarcar de la mejor manera posible la totalidad para que cada persona pueda ubicarse y encontrar su rumbo. En ese sentido, aclaro también en el libro que no es una guía paso a paso diciéndole a la gente exactamente qué debe hacer. Y he descubierto que hay gente que quiere una guía paso a paso diciéndole qué quiere hacer. Y a mí me parece eso peligrosísimo porque es como, en algún momento he utilizado esta analogía también, como si yo viniera a decir, Azor, necesito conseguir un vehículo. ¿Cuál me recomienda? Y usted me recomendaría uno. ¿Qué me recomendaría, por ejemplo? Te Azor, necesito un preguntaría vehículo. ¿Qué para me qué puede lo recomendar? necesitas. Diría, Para, para ir a trabajar. no sé, se me viene a la mente algún Chevrolet, Renault, que son las marcas que en nuestro país son como las que se están vendiendo. Eh, Ok, entonces un Chevrolet o un Renault. Creo que cuando hacemos guías paso a paso y cuando seguimos guías paso a paso, incurrimos en cosas como, mira, un Chevrolet o un Renault es muy bueno. Y nos faltan detalles como, por ejemplo, Azor, es que hay una cosa que no le conté, y es que mi nuevo trabajo es de pescador. Entonces, cuando vaya a pescador en alta mar, cuando vaya a trabajar en alta mar, tal vez el Chevrolet o el Renault no me sirvan. Eh, pero yo sé que dentro de la guía el Chevrolet o el Renault son la mejor opción para una cantidad grande de personas. Pero cuando alguien crea un programa, cuando alguien crea un podcast, pensando que alguien va a leer el libro todo sobre podcast, yo no tengo cómo saber si esa persona va a crear un podcast que va a ser de entrevistas. Entonces no debería darle consejos exclusivos para hacer el mejor programa podcast de entrevistas posible, porque de pronto esa persona va a hacer uno de recetas o de otra cosa diferente. Entonces, ese es el gran dilema que enfrento en el libro. ¿Cómo cuento todo y cómo a la vez dejo libertad para que las personas reciban el conocimiento y lo apropien y lo apliquen de una manera más elástica? Todavía no lo he resuelto del todo. No lo he resuelto, punto. Pero entonces trato de que en el libro Todo sobre Podcast esté la mayor orientación posible, contando, por ejemplo, cuáles son todas las metidas de pata que yo he cometido, para que las personas que lo lean digan como, yo tenía esta idea y ya vi que este metió la pata, entonces yo no debería hacer eso. O al menos no de la misma manera en la que este metió la pata. Entonces espero que sirva como una guía abierta para que cada quien pueda diseñar su propio camino sin que haya un modelo que le obligue a hacer una cosa única. Y aún así, sé y estoy pensando en publicar otras versiones del libro más pequeñas, más puntuales, ayudándole a personas con formatos específicos, con fórmulas específicas que puedan funcionar. Y luego diciéndole, decir, lo que tengo en mente es decir, esta fórmula le ha funcionado a muchas personas. No significa que a usted le vaya a funcionar, pero puede ser un buen punto de partida para que usted haga las modificaciones para crear su propia fórmula. yo he visto también eso en tu podcast, ¿no? Aparte de que siento que es un reto muy grande el grabar solo, como tú lo haces.
y de alguna manera el mantener a la audiencia, el mantener la entretención de alguna manera con la música, con los efectos, con todas estas herramientas, es difícil, lograrlo es difícil, pero una vez se logra, chévere porque pues la gente se queda y se engancha de alguna manera con el contenido que estás haciendo. También has tenido entrevistas con esta chica que trabaja que es científica, no recuerdo exactamente el nombre, y está bien, ¿no? Como que los dos formatos terminan funcionando muy bien. ¿Cuántos años llevas haciendo podcast, Félix? 10. 10 años haciendo podcast. De hecho, creo que son más años, podrían ser 16 desde que hice el primero, pero que estaba mal. ¿Por qué mal? Porque en realidad era un programa de radio. ¿Qué le hacía falta a ese programa de radio para hacer podcast? Le hacía falta entender que es un medio diferente. ¿Lo dices por la manera en la que te dirigías a la gente o por el formato como tal o por qué específicamente? Por todo junto. Es como tratar de empacar un balón en una carpeta. ¿Por qué vas a empacar ese balón? Porque siempre he empacado balones, siempre he hecho balones, pero los balones normalmente se empacan en una malla, por ejemplo. Y luego un día te dicen, no, pero aquí no hay mallas, hay carpetas legajadoras. ¿Quiere una? Bueno, pues sí, pues voy a meter ahí el balón. Eso no cuadra. Y cuando creas un programa de radio tiene unas condiciones, tiene unas especificaciones y puede ser redondo. Para que cuando lo agarres de cualquier parte. Y es igual, de cualquier punto que lo agarras es exactamente igual y funciona exactamente igual. Así es un programa de radio. Si llegas en el minuto 26, funciona igual que si hubieras llegado en el minuto 16. Tiene que funcionar igual porque así son los programas de radio, son redondos. Y por eso mismo en un programa de radio tienes que saludar todas las veces que hablas. Porque son redondos y alguien puede estar llegando en ese momento y todos los saludas. Y cuando haces una entrevista saludas a la persona y la presentas en la primera pregunta. Pero en la segunda pregunta también la saludas y la presentas. Pero en la octava pregunta también estás presentando a la persona. Porque es un programa de radio y es redondo, está diseñado para que la gente lo agarre como un balón y todos los lados son iguales. Y un podcast no, un podcast es como una carta y la arrancas a leer por la fecha y la terminas de leer por la firma. Entonces, al final yo estaba empacando balones en sobres de carta, no carpetas legajadoras. Sí, acaba de ocurrírseme esa analogía, pero creo que funciona un sobre de carta. Meter un balón en un sobre de carta. ¿Y desde hace cuánto lograste ampliar la idea del podcast? Desde hace 10 u 11 años entendí que podía funcionar más bien como una carta y entonces que no tiene que funcionar exactamente igual para todo el mundo, sino que tiene que ir dirigida a una persona y tiene que conmover a una persona. Y sobre eso he estado construyendo podcast y todos los días aprendo cosas que estoy haciendo mal y que podrían funcionar mejor. Todos los días aprendo cosas. Y también todos los días veo cosas que no debería volver a repetir. Te ganaste un CPB con tu podcast precisamente. Un premio del Círculo de Periodistas de Bogotá. Y me sorprendió muchísimo porque cuando llené la aplicación, en realidad yo tenía muchas esperanzas en un podcast que hicimos con un periodista director de Caracol Noticias en Bucaramanga. Hizo un podcast con un relato muy chévere, muy interesante, muy valioso. Y yo pensé como, bueno, es la primera vez que voy a inscribir un podcast en los premios de CPB. No quiero meter la pata con el formulario, entonces voy a llenar primero el formulario con mi propio podcast para conocer el formulario. Una de las cosas que he aprendido es siempre la primera vez que haces algo sale mal. Entonces ves un formulario por primera vez, pues llénalo sabiendo que va a salir mal. Y esa vez no funciona al contrario. Por alguna razón que no conozco, que no entiendo, no podría volver a repetir. Eso salió bien y entonces ese podcast que metí ahí como de relleno para aprender a llenar el formulario se ganó el premio. Y el otro no. ¿Pero tú producías ese otro podcast? Sí, yo había estado produciendo, había estado trabajando en los libretos
durante mucho tiempo con el periodista ayudándole a llegar a la construcción del podcast. Y le tenía mucha fe y mucha esperanza a un trabajo periodístico muchísimo más serio que el que yo hacía. Y mucho más serio en el sentido de que tenía más investigación de primera mano, de que tenía más reportería, por ejemplo. Mientras que el que yo había hecho no tenía reportería, tenía sí investigación, pero investigación desde otro punto de vista, que no es de reportería, no es ir a hablar con los protagonistas, sino recopilar información y ponerla junta, que hoy pienso que también tiene un mérito, lo sigo haciendo, pero yo no hago reportería para mi podcast. Hago investigación, pero no reportería. Hay un tema que quiero tocar también contigo y es el tema de la audiencia cuando la hacemos parte de alguna manera de nuestro programa. Existe el Telegram del siglo XXI es hoy. Quiero hablar puntualmente de eso porque es ese espacio en donde de alguna manera también los oyentes o la audiencia en general se está haciendo parte del podcast. Creo que llegué al grupo de Telegram un poco al azar, porque Telegram era un descubrimiento para mí, como funciona como WhatsApp, pero no hay que darle el número de teléfono a las personas. Entonces eso me ayuda a proteger la privacidad y a decir, pues claro, alguien me puede encontrar en Telegram, pero no tengo yo que darle mi número privado de teléfono, porque además ya ni siquiera se necesita. Todavía hay personas que me dicen, deme su número y le escribo un WhatsApp. Pero me lo dicen, por ejemplo, sí. Nosotros nos comunicamos originalmente por Instagram. Y a veces las personas me dicen, por Instagram, deme su WhatsApp para escribirle por WhatsApp. Y yo, pero si ya me está escribiendo por Instagram, son de la misma compañía, funcionan igual. ¿Para qué nos cambiamos de aplicación si estamos haciendo exactamente lo mismo? No, para poderlo llamar, pero aquí se puede llamar. No, para poderle mandar mensajes, aquí se puede mandar mensajes de texto. Entonces a veces siento como que alguien me contacta por un medio que está funcionando y me dicen, nos vamos a mover al otro que está más congestionado. Y digo, no, mantengamos la comunicación en donde está funcionando bien. Entonces estaba descubriendo el Telegram con esa ventaja de que no depende del número de teléfono y en esa medida tampoco depende del aparato telefónico, y entonces puedes usar el Telegram en una computadora, en una tableta, en otro teléfono, puedes tener dos teléfonos y no necesariamente llevar siempre el mismo aparato. Entonces me parecía muy interesante y tenía una cosa que eran los canales de Telegram y probé a tener un canal de Telegram y luego de mucho tiempo me di cuenta que un canal de Telegram, aunque sé que hay muchas personas que le tienen mucha fe, un canal de Telegram pues es como tener una página web, porque la gente recibe los mensajes pero no puede hacer nada con ellos. Y el grupo Telegram sobrevivió más tiempo que la página, y el grupo de repente aparecía alguien y comentaba algo, y entonces entendí que el grupo no era mío y que la gracia de un grupo es que la gente que está en el grupo pueda comentar lo que quiera. Lo había probado también en grupos de Facebook, pero en Facebook es caótico. Esa cosa, yo a veces me vuelvo a asomar por Facebook y eso da miedo. Eso es como que se fuera uno a meter a mediados de los años 70 al Bronx en Nueva York, que no conocí, pero decían que eso era peligroso. Para mí eso es Facebook. En cualquier momento puede saltar cualquier peligro. Alguien a ofenderte, a atacarte. Y Twitter parecido. Entonces, Telegram es más apacible. Entonces funciona más con mi propio ritmo de vida y permite hacer cosas como que hay alguien que graba una nota de voz y la manda. Y funciona. Y entonces puedo tomar ocasionalmente notas de voz o grabaciones de sonidos que alguien que comparte a través del grupo de Telegram le puedo tomar y ponerlo en el segmento final del podcast. Como una forma de participación, pero aún así siento que no es una verdadera participación completa. La participación completa está, creo yo, en que las personas que escuchan mi podcast pueden tener el suyo propio y estaríamos en igualdad de condiciones. Cada persona que cree su podcast está en igualdad de condiciones con los otros. Y es tener su canal de podcast, su canal de difusión, su canal de expresión para hacer lo que considere necesario
lo que considere prudente. Eso sí creo que es igualdad. ¿Te gusta la música? Veo que tienes ahí colgado que eso es un bajo. Una guitarra. ¿Eres músico? ¿Te gusta la música? Sí. No, lo probé hace tiempo y no me fue tan bien. No fui bueno y entonces luego me di cuenta de que en realidad no estaba progresando y ya no seguí. Pero lo disfruté mientras duró. ¿Cuánto tiempo duraste aprendiendo guitarra? No sé, porque nunca me metí realmente a clases, sino que mi tío me enseñó una cosa, otro tío me enseñó otra cosa, después yo fui aprendiendo solo. Por eso sí, seguramente no llegué a un nivel decente, pero lo disfruté. Félix, ¿por qué es importante hoy en día ser Niner? ¿Por qué consideras que es importante encontrar ese algo que nos gusta, identificarlo y de alguna manera dedicarnos a él? Creo que sin eso no existe el sentido de la vida. Creo que cuando nos dedicamos a algo que no nos satisface, en algún momento se va a caer. Y si se va a caer, pues que se caiga lo más rápido posible y te presente la vida el panorama real sobre el que puedas realmente, de verdad, hacerte un plan y subsistir con eso que tienes. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, dicen, ya, pero el problema es que del cielo no caiga nada. Entonces yo digo, no, pues que caiga de una vez lo que tenga que caer para que uno aprenda a hacer lo que tiene, lo que puede hacer y con lo que tiene y haga lo mejor que puede con lo que tiene. ¿Y cuál sería, Félix, ya para cerrar tu mensaje, tu legado para todas esas personas, esos Niners que están escuchando este programa y dicen, quisiera acercarme a ser Niner algún día? Yo creo que más bien pretendería no dejar un legado, sino preguntarle, ¿y usted qué me puede recomendar? Es decir, estoy seguro de que las personas que hayan oído esto y hayan llegado hasta acá deben estar pensando, este man metió la pata en esto, en aquello otro, cómo se le fue a ocurrir tal cosa, este man tiene montones de errores. Y eso significa que la persona que está escuchando sabe, tiene conocimiento y si sabe, puede aplicar. En muchas ocasiones, a mí y a otras personas, nos ha dado miedo aplicar lo que sabemos, lo que instintivamente decimos, esto funcionaría mejor de tal manera. Creo que eso es lo que yo esperaría que cada una de las personas que quiere llegar a vivir de acuerdo a su propia ley, hace parte de ese 9% de la gente que está contenta con lo que hace. Creo que lo que hace falta es identificar qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le llevaría a estar ese 9% de la población y moverse hacia allá. Creo que es lo que yo, sin saber cómo, he hecho, sin tener ni idea cómo, por el camino largo, es identificar, para mí esto no debería ser así, sino debería ser de tal otra forma. Buscar la manera de realizarlo de esa tal otra forma y llegar al punto que yo quiero. Es decir, estar en mi 9% cómodo del mundo. Al final yo no diría, no es que el 9% de la población tenga razón y el otro esté equivocado. No, es que tal vez imaginémonos que hay 9% de personas cómodas con lo que tienen en la vida o en el mundo. Pues uno tendría que buscar estar cómodo con lo que tiene. Y a veces lo sabemos y no nos atrevemos. Así es, hay muchas veces en las que lo sabemos y no nos atrevemos a dar ese primer paso, ¿no? Y suele ser desde mi experiencia porque, y entonces el otro 93% del planeta está equivocado. No, yo tengo que estar del lado del 93%, tengo que apostarle al ganador, tengo que estar en el 93%. No, en el 91. No, 91. Entonces, cuando queremos estar del lado de la mayoría, en realidad queremos estar dándole gusto a la mayoría. Y si nosotros estamos dentro de la mayoría, pues no hay problema. Pero es que si tenemos solamente un 9% de margen para estar dentro de nuestro gusto, pues en muchas ocasiones ese 9% nuestro coincide con el de muchas otras personas. Pero a veces no. Nuestro 9% no está en el mismo rango que otro. Es como diría uno, ya, busca ese 9%.
Descarta 91 oportunidades de cada 100. Descarta, rechaza 91 oportunidades de cada 100. Ya, pero es que si uno supiera cuáles son, si vinieran numeradas, uno diría, no, es que esta no me clasifica, esta la tengo que rechazar, pero uno no sabe eso. Entonces al final, supongamos que sí son en realidad 100 oportunidades que te da la vida. Y hay 9 que te van a funcionar de esas 100 oportunidades que te da la vida. Identificarlas es lo jodido, porque si tenemos 9, ¿qué tal que la mía llegue en el puesto 10? Me queda fácil la vida. Pero ¿qué tal que mi primera de las buenas oportunidades aparezca después del 80, después del 90? He tenido que aguantar mucho. Para hacer alusión, Félix, a ese más reciente, al momento en el que estamos grabando este capítulo, tu más reciente capítulo, somos la primera línea, ¿no? Somos la primera línea de creadores después de los músicos, como lo hablabas en Spotify. ¿Qué se siente para ti ya para cerrar ser de esa primera línea? Es como estar en el proletariado de la revolución industrial de creación de contenido. Total. Es como ser recolector de algodón en la revolución agrícola no industrial, preindustrial. Es como ser cortero de caña en los años 1500 en el Caribe y estar cortando caña, pero con creación de contenido. Es estar luchando ahí y para construir algo que un día podría llegar a ser una industria y que para algunos ya es una industria, pero que esos que están aprovechando esa industria tal vez no sean los que tienen que ser. Tal vez. Muy revolucionario. Tal vez haya que derrocar el régimen establecido del podcast. Seguramente. Pues es una muy buena manera de verlo. Félix, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a 9% Podcast, y de verdad que para mí ha sido enriquecedor tenerte como invitado en este capítulo. No, pero yo no soy Enrique. Yo soy más bien el de los chistes malos. Gracias, de verdad. Gracias por aportarnos tanto a los que estamos en este rubro, si se puede llamar rubro, y enseñarnos también a través de tu contenido e inspirarnos de alguna manera a seguir haciendo un buen trabajo. Chévere, con muchísimo gusto. Cuando quiera, para las que sea. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.